Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Y él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. El pasaje que hemos leído nos presenta a Jesús después de haber estado en Cafarnaúm, donde Jesús había dado lecciones a los discípulos acerca de quién era el mayor en el reino de los cielos, y donde Juan le había recordado a Jesús o relatado lo que él recordó cuando dijo que quien recibe a un niño en su nombre, a él lo recibe. Le habló de alguien que hizo un exorcismo en el nombre de Jesús, o varios exorcismos, y los discípulos al verlo se lo prohibieron y Jesús los instruyó acerca del tema. Después les habló del peligro del escándalo, que se debe de evitar a toda costa para que no se pierda ni el escandalizador ni el que es ocasión de escándalo. Y enseguida nos dice San Marcos que Jesús se fue de Cafarnaúm a la región de Judea. Esto significa que de Galilea fue hacia el sur, y estando en el sur, en Judea, se fue hacia el oriente, al otro lado del Jordán. Estrictamente es Transjordania, y esa región se llamaba Perea. Y entonces vino la gente a donde Jesús estaba, como era su costumbre, para que él les enseñara, y Jesús se puso a enseñarles largamente. En este escenario irrumpen de manera imprevista unos fariseos. Los fariseos con frecuencia van a interrogar a Jesús porque ellos cuidan sus propias tradiciones y esperan que alguien que actúe como maestro corresponda a la práctica que ellos habían introducido en el ambiente, en la vida de los israelitas de esa época, que en realidad eran llamados judíos. Y entonces estos vinieron a buscar a Jesús y le hicieron una pregunta con la intención de ponerlo a prueba. Y ponerlo a prueba significaba dejarlo mal parado, ponerlo en evidencia delante de su auditorio, de aquellos que se habían hecho en este momento sus discípulos. Es un tema complicado, es un tema de conflicto y de discusión en la época. Y esta respuesta que él les dé puede provocar que se alejen de Jesús las personas a las que no les convenga la respuesta que Jesús les dé. La pregunta es muy clara:
le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa. ¿Qué significa? Está permitido a un hombre divorciarse de su esposa. ¿Qué es lo que les dijo Moisés? Jesús les dice que Él les prescribió cuál es la orden que por escrito ha dejado Moisés. Y entonces ellos dan una respuesta que no corresponde a lo que ha preguntado Jesús. Él está preguntando lo que está mandado y los otros le responden: Él nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Esto lo permitió Moisés porque era una manera de proteger, de velar por la mujer que una vez teniendo el acta de divorcio pudiera casarse con otra persona. Es una especie de garantía para que no la vieran como una mujer de costumbres fáciles y tuviera cierta garantía y cierto respeto. Y esta situación se vivía en Israel de una manera bastante frecuente porque había principalmente dos escuelas. Una era de un rabino llamado Shammai, que decía que era posible cuando una mujer había sido infiel. En cambio, el otro caso es la escuela de Hillel, que decía que una mujer la podían despedir, divorciarse de ella cuando ya no era grata físicamente a su marido y tenían otros motivos muy superficiales. Pero esto Jesús lo responde, que Jesús es superior a la enseñanza de Moisés, porque él mismo es Dios. Moisés les permitió esto a ustedes porque son duros de corazón. Dureza de corazón significa que ellos son incapaces de flexibilizarse ante una situación que a ellos no les parece. Pero al principio Dios, cuando creó al hombre y a la mujer, los hizo primero hombre y mujer. No hay nadie en un cuerpo equivocado ni una cabeza equivocada de cuerpo. Entonces Dios hizo hombre y mujer, y el plan del designio divino es que el hombre va a dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa y serán los dos un solo ser, una sola carne. Por eso dice Jesús como respuesta: lo que Dios ha unido. La palabra que aparece en el griego es a los que ha unido con un yugo, con un vínculo para ser un solo ser. Esos son un solo ser, una sola carne, y no los puede el hombre separar. No se puede autorizar el divorcio, lo que está diciendo Jesús. Mientras que ellos buscan un camino práctico, un camino fácil, y sobre todo si Jesús respondía de una manera favorable al hombre, porque era un ambiente un tanto machista, no totalmente, entonces quedaría mal con las mujeres que están escuchando. Pero Jesús da una enseñanza en la casa a los discípulos cuando llegan y les dice sobre este asunto: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la mujer. Pero si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Esto significa que, según los comentarios de la ley del tiempo de Jesús, también la mujer se podría divorciar. Se enumeran, por ejemplo, 2 casos, y el principal es que el marido fuera leproso y ella no se hubiera dado cuenta, pero le están dando un lugar igualitario a la mujer con el hombre. Y después de esto queda claro que los dos cometen adulterio al divorciarse y casarse con otro. Enseguida le presentan a Jesús unos niños para que los toque, bendiciéndolos al imponer las manos, y Jesús, como los discípulos tratan de impedirlo, los reprende y les dice que dejen que los niños se acerquen a él y no se lo impidan, porque el reino de los cielos les pertenece a ellos, y cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño no podrá entrar en él. Y así Jesús les dice que hay que convertirse a ser como los niños para entrar al reino
y bendijo a los niños, los abrazaba y les imponía las manos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.